abogado. Fue uno de los primeros en denunciar hace ya largo tiempo, a principios de año más o menos fue, doctor, ¿no? Buen día, reiterados buenos días para usted. Buenos días. Este depósito de material contaminante que proviene de una minera chilena, que está en territorio chileno, pero que ha utilizado como basural una porción del territorio sanjuanino. Es así, ha violado la soberanía nacional, no solamente territorial, sino también ambiental, sin autorización del gobierno federal ni del Congreso Federal de la Argentina. Se ha metido en territorio nacional y ha depositado los residuos de su explotación minera, obviamente con la connivencia dolosa de los funcionarios del gobierno de San Juan. Vamos a pedirle un segundo, Romano, porque tenemos un extracto del informe que presentaba anoche Periodismo para Todos y que vos veías por la pantalla del 7. De esta manera presentamos el tema y luego seguimos con el desarrollo. En este momento es un verdadero desastre ambiental con consecuencias durante décadas. Todo esto que ustedes están viendo ahora, que está parte cubierto por nieve, es roca estéril del lado chileno y está del lado argentino. ¿En qué prioridad se estableció este problema con Chile? Una de las prioridades más, yo diría, fundamentales que hemos tenido. Todo esto que es la roca estéril, que es desecho, lo tiró del lado argentino y está el peligro de que contamine todos los recursos potables. Glencore dice que las aguas ya tenían un tratamiento distinto. No es un tratamiento distinto, se llama... Modificaciones ya. Tiene un pH más bajo de lo óptimo. ¿Qué hubiese pasado si la historia hubiese sido al revés? Un escándalo internacional de magnitudes que nadie puede imaginarse. La única solución es que Chile agarre su carretilla y se lleve la basura para su lado. En San Juan, la cordillera de los Andes es el escenario de un inesperado incidente limítrofe con Chile. En abril de 1998 dieron paso al proyecto Los Pelambres, de 85.000 toneladas métricas por día, con una inversión de 1.360 millones de dólares. El grupo Luxic opera la mina Los Pelambres en Chile, pegada a la frontera argentina. ¿Qué es la roca estéril, Marcelo? Bueno, es el material que queda como desperdicio después de la explotación minera a cielo abierto. Que no sirve para nada. Que no sirve para nada, pero además el grave problema para la cuestión ambiental del lado argentino es que comienza a producir un fenómeno que se denomina drenaje ácido, es decir, el proceso químico que debería hacerlo en los contenedores o en los diques de cola del emprendimiento chileno, lo continúa haciendo en el territorio argentino, más allá de haber tapado vegas, lagunas, que son afluentes o que son fuente hídrica de uno de los afluentes del río San Juan, que es el río Carnicerías, que es el que está sufriendo el desmedro ambiental. Ese drenaje ácido, ese proceso continúa en los lechos de los ríos, ¿no? ¿Y cómo se permitió esto? ¿Cómo se permite esto, no? ¿Cómo se permitió? Acá hay una connivencia dolosa del gobierno de San Juan, porque esto no fue de un día para otro, esto fue desde el año 2007 al 2012. En este periodo de tiempo continuo... 5 años y no se hizo nada. 5 años, exactamente. Nada. 5 años y hasta que la minera que está de este lado, que se llama Glencore, trató de hacer las presentaciones en la policía minera, etcétera, y obviamente nunca se hizo nada. Es más, la justicia federal de San Juan tampoco hizo nada hasta que en el seno de la Comisión de Ambiente del Senado de la República, con estos dos abogados que estaban allí, Enrique Viale, Diego Seguí, formamos el monitoreo parlamentario ambiental con la intención de poner luz en todo el oeste argentino después de los desastres ambientales que se han sucedido, especialmente en Veladero, ¿no? Y nos dimos cuenta de que esto estaba sucediendo, hicimos una presentación en el Juzgado Federal de San Juan y de alguna manera le dimos luz a algo que estaba tapado, oscuro, ¿no? Nos dimos cuenta que la connivencia que yo hablo del gobierno de San Juan es palpable, tenemos pruebas. No solamente ellos se enteraron en el 2011, ya, San Juan, de que existía este botadero, sino que además,
cuando pasó el tiempo y además cuando la situación jurídica legal se agravó, San Juan firma un convenio ahora, en abril del 2016, en la figura del fiscal de Estado, el que debería defender los intereses de los sanjuaninos, y firma un convenio, Ricardo, que además de ser inconstitucional porque viola la facultad del Congreso Federal, el artículo 126 de la Constitución reserva al Congreso de la Nación este tipo de convenios con un extranjero, sino que además permite el ingreso de material potencialmente tóxico, que está prohibido también por el artículo 41 de la Constitución, pero además no le exige el levantamiento y la mitigación inmediata, le dice que lo aísle solamente. ¿Tienen una medición ustedes del impacto que la cantidad de basura que han dejado allí puede generar? Sí, 55 millones de toneladas de basura aproximadamente, son 70 canchas de River Plate, para que la gente tenga alguna noción y dimensión. Esto por, es decir, 52 hectáreas el perímetro, por 70 metros de alto. Esto es lo grave de la situación, que en realidad le sacan responsabilidad a la minera chilena con ese convenio irregular, y ahí se demuestra la connivencia, ¿no? No solamente no lo levante, sino que además va a tener 10 años de responsabilidad, lo dice el convenio. Es decir, que cuando se vengan a producir los efectos más nocivos... Ya el daño está hecho, pero... Y la minera no va a tener responsabilidad. Esto es lo grave, por eso nosotros hemos denunciado y hemos pedido 3 cosas. El levantamiento inmediato de la escombrera, hemos pedido la nulidad del convenio, ¿sí? Y además la responsabilidad penal que le cabe a cada uno de los funcionarios, especialmente de Sanctis y el ministro Hansel de Minería, que son los dos que rubrican. Me imagino, Marcelo, que de esta situación estará enterada la Cancillería y el mismo embajador José Octavio Cardón en Chile. Bueno, eso es esto es lo llamativo, ¿no? A partir del 5 de septiembre, cuando el senador Solanas, que es el presidente de la Comisión de Ambiente, nos convoca y nos recluta a estos 3 abogados que comenzamos a hacer este monitoreo, recién ahí, la Comisión de Ambiente del Senado y la Comisión de Relaciones Exteriores funcionan en forma conjunta y llaman a la Cancillería. Obviamente, la Cancillería del anterior gobierno estaba absolutamente al tanto de esto desde el 2011. Ah, lo conocía. Lo conocía. El canciller Timmerman estaba al tanto, el gobernador Gioja estaba al tanto, la presidenta Kirchner estaban al tanto. Obviamente que lo conocían, porque no es un dato menor la violación de la soberanía nacional. Ahora, no se hizo nada hasta que no le pusimos los reflectores y no le pusimos luz a esta situación, ¿no? Esto es lo grave y esto es lo difícil de actuar con estos verdaderos estados supranacionales que son estas empresas megamineras. ¿Y ahora qué se está haciendo? Bueno, ahora han comenzado a tomar cartas en el asunto. La Cancillería ha tratado de hacer reuniones conjuntas con los cancilleres de ambos países y están tratando de exigirle, en primer lugar, que saque, ahora van a sacar las 470 cubiertas, ¿no? Han habilitado momentáneamente. Perdón, me quería referir a eso, Marcelo. Esas 470 cubiertas que señalan, ¿sirven como contenedor esos materiales o están tiradas porque no les sirvieron más tampoco? No, en realidad la desidia de este verdadero Estado supranacional, que es una empresa minera con la capacidad del grupo Luxic, lo ha hecho en forma despectiva. Ha ordenado la basura como si usted ordena las corbatas y las camisas en su placar. La veía con una prolijidad en un semicírculo. Sí, han entrado y han violado el territorio argentino con una impunidad realmente palpable y además alarmante, ¿no? Estos verdaderos estados supranacionales han llegado a tener más poder que los mismos estados. Nosotros participamos de este informe y fuimos hace 2 semanas a San Juan. Casualmente, cuando nosotros aterrizamos para hacer pelambres, el gobernador Uñac se entera de la presencia del monitoreo parlamentario ambiental y de este programa de Buenos Aires y anuncia un derrame en Veladero que ya había sucedido hace una semana. Y él pensó que nosotros íbamos por el derrame de Veladero, no por pelambres. Y obviamente, bueno, tuvimos que aplazar esto 2 semanas porque se anuncia el segundo derrame consecutivo declarado, Ricardo, después de que, y esto también es importante recordarle a la población y ubicar, ya en el otro emprendimiento, un poco más al norte, en Hachal, en lo que se denomina Veladero, el año pasado tiraron 5 millones de litros de agua cianurada y contaminaron 5 ríos de la provincia de San Juan. Y este año, al cumplirse un año, volvieron a derramar cianuro en los lechos de los ríos, ¿no? Marcelo, usted habla de impunidad. Es un acto totalmente impune, una empresa totalmente impune, pero impune porque los dejan ser impunes. Sin duda, este es el grave problema, porque acá hay que dejar bien claro cuál es la situación. No hay que proscribir una actividad por proscribirla, hay que proscribir esta clase de prácticas de estos estados, como yo le denomino supranacionales, porque inclusive en este caso de pelambres,
la impunidad de estas grandes empresas y el poder que tienen de lobby es tan fuerte que colocan ministros. El caso de Aurora Williams, nosotros también lo hemos denunciado, es la ministra de Minería chilena, que había sido empleada de Antofagasta Minerals, que es subsidiaria de Pelambres. Esta ministra chilena ahora está siendo investigada. ¿Por qué? Porque trató de hacer pasar como oficial un informe de una consultora privada que ha hecho el grupo Pelambres, tratando de sacarle responsabilidad en este estrago ambiental a la minera que invadió el suelo argentino. Estamos en comunicación telefónica con el embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que nos haya atendido. Embajador, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. José Octavio, buen día. Está con nosotros el abogado Marcelo Romano, de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la Nación, y contándonos o dándonos más detalles respecto a este tema. No quiero cortarlo, pero le avisé a la productora que estoy llegando, con el ministro de Transporte a una reunión. Tengo 5 minutos, nada más o menos. Vamos a aprovechar esos 5 minutos, José Octavio. Sobre esta invasión de una minera chilena en territorio sanjuanino, depositando materiales altamente contaminantes. ¿Está enterada la embajada? Bueno, por supuesto. Primeros temas que nos hicimos cargo fue de esta situación. Preparamos una serie de notas reversales. Esto lo explicamos inclusive en la reunión que tuvimos con el vicecanciller en la Comisión de Relaciones Exteriores con la Comisión de Medio Ambiente que presidía nuestro comprovinciano Cobo y el senador Solanas. Y finalmente la nota final donde hemos reiterado nuestra postura que ya fue anterior incluso a la reunión con el Senado, en el sentido de que le estamos pidiendo al gobierno de Chile. Hola, Bordón, ¿nos escucha? No, bueno, aparentemente hemos perdido el contacto, vamos a chequearlo. Estábamos hablando con el embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, justamente sobre esta denuncia de que una minera chilena arrojó escombros tóxicos del lado argentino. Estaba señalando el representante argentino ante Chile que ya se ha hecho la comunicación formal al gobierno chileno. ¿Usted conocía esto, Marcelo, que se ha hecho una presentación formal? En realidad lo dijo el embajador, repite lo que nosotros dijimos recién. Ha sido, obviamente, esta reunión de las comisiones conjuntas posterior a la denuncia que hicimos con Pino Solana el 5 de septiembre. Es decir, hasta ese momento prácticamente el caso era un caso de secreto de Estado, ¿no? Porque obviamente yo entiendo que la Cancillería que ha asumido del nuevo gobierno se encontró con esta herencia de pesado trámite y obviamente trató de primar la situación diplomática ante el estrago ambiental. Nosotros es al revés, es decir, si esto hubiese sido a la inversa, si nosotros o capitales o empresas de capitales argentinos hubiesen invadido territorio chileno, yo le puedo asegurar, Ricardo, que con la potencia de la diplomacia chilena hubiésemos tenido un escándalo. Estaríamos en todas las portadas de los diarios internacionales. Y no solamente, estaríamos demandados en todos los foros internacionales. En todos los foros internacionales. Por eso, nosotros la preocupación en la connivencia de estos funcionarios, como le decía recién, estos verdaderos estados supranacionales tienen sus tentáculos y los poderes para poner funcionarios públicos. El caso de Aurora Williams, la ministra de Minería chilena, yo le decía, trató de cambiar un informe que había hecho una consultora privada a las órdenes de esta minera y de darle el tinte de oficial para disminuir la responsabilidad de la empresa chilena. Afortunadamente detectamos esto. En Chile tiene una ley de lobby donde una funcionaria de esta envergadura para poder reunirse con empresarios debe dejarlo en un registro. Aurora Williams no lo hizo y por eso ahora tiene los problemas administrativos de escándalo administrativo en Chile, ¿no? Ahora, ¿este basural en la cordillera a la altura de San Juan puede tener algún impacto en la provincia de Mendoza? En realidad todos, por la línea divisora de aguas, todos los cursos de aguas tienen dirección oriental y van a terminar tarde o temprano en un desaguadero, en un río que es el que es un colector, que es el río Desaguadero, es decir, no solamente el drenaje ácido del río Carnicerías, que a su vez es afluente del río San Juan, sino los subterráneos, los acuíferos, sino las napas freáticas, sino también lo que está sucediendo en Jáchal, con los 5 ríos afluentes también ahí con el río Jáchal. Es decir, todo va a terminar por dirección oriental a el colector natural que es el río Desaguadero. No solamente Mendoza, sino la interjurisdiccionalidad del problema. Vamos a tener problemas, va a tener problema La Pampa, va a tener problema Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, el Océano Atlántico. No nos olvidemos del desastre de Minas Gerais.
No nos olvidemos de ese desastre de Brasil. El agua contaminada del deslave llegó prácticamente al Atlántico. Bueno, Marcelo Romano, gracias por tantos detalles. Marcelo Romano, abogado, integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la Nación. Me queda una inquietud. De aceptar el gobierno chileno, yo tenía entendido que había una acción del gobierno chileno contra la minera Pelambre por esta situación. ¿Puede ser, Marcelo? No tenemos conocimiento de que el gobierno chileno haya demandado a la minera. Emplazado. Lo que sí tenemos conocimiento es de la connivencia entre el gobierno chileno y la empresa Pelambres a través del nexo de la ministra de Minería, que ha sido empleada del grupo Luxic, que es el dueño de Pelambres. Bueno, seguramente Pino Solana, que estuvo acá en Mendoza hace un mes atrás aproximadamente, está en Roma ahora y con él estamos en contacto. Pino, ¿cómo le va? Buen día. Bueno. Pino, estamos acá hablando con el abogado Marcelo Romano respecto de esta denuncia que salió anoche en Periodismo para Todos y que habla del basural chileno del lado argentino en la provincia de San Juan. ¿Alguna consideración al respecto? Bueno, es un tema que a nosotros nos ha preocupado mucho y que, bueno, hemos hecho varias denuncias, denuncia penal en el propio San Juan, interpelación al ministro de Minería, en Buenos Aires y al viceministro de Relaciones Exteriores, porque este es un tema que toca, lesiona intereses de diversa índole, ¿no es cierto? Intereses privados, intereses nacionales como es territorio argentino, el medio ambiente, etcétera. Así que es un tema muy, muy importante y piensen ustedes que durante 10 años se ha venido contaminando el territorio nacional, bueno, y se lo ha dejado, ha habido mucha permisividad. Pino, lo sacamos unos segunditos del tema. Usted cuando estuvo en Mendoza ya habló sobre la contaminación de esta minera en territorio sanjuanino. Lo sacamos de un segundito del tema. Está en Roma, participó de la ceremonia de canonización del cura Brochero, ¿no? Bueno, no, yo no estuve. Yo he llegado ayer a la tardecita a Roma y para encontrarme con el Papa Francisco hoy a las 7 de la tarde. Así que no pude participar porque viajé recién el sábado. ¿Y para qué se va a encontrar con el Papa, Pino? ¿Tiene algo en agenda especial o es un encuentro, podría ser de tipo, no sé, bueno, miren, más social? Nosotros el jueves de la semana pasada hicimos público la constitución de una red de ciudadanos que toma la encíclica papal Laudato Si como un gran documento paramilitar, es decir, es un conjunto de ciudadanos de distintas pertenencias políticas y lo hicimos público el jueves de la semana pasada, entonces yo le traigo ese documento y le traigo además mi película y mi libro sobre el proyecto de Perón. Él fijó el día 17 de octubre, que es muy interesante porque una suerte de reconocimiento o de preocupación por la situación de los trabajadores. Claro. Esto en relación al 17 de octubre que se conmemora el Día de la Lealtad Peronista, ¿no? Sí, también. Bueno, Pino, le agradecemos este contacto. Que tenga una buena audiencia con el cardenal. Gracias, querido. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo para Romano y para todos. Bueno, Marcelo Romano justamente forma parte de este grupo de especialistas que convocó el senador Pino Solanas para trabajar en este tema. ¿Y qué queda por hacer entonces? ¿Ya denunciado, ya hecho público? Bueno, en realidad solamente Periodismo para Todos mostró un tercio de lo que estamos haciendo en este monitoreo parlamentario ambiental. Otra cosa que estamos haciendo y que es tan grave como lo que ha sucedido es el proceso que llevamos adelante contra el Yanigla, es el Instituto de Glaciología, que es el encargado de hacer el inventario de glaciares.
En el 2010, luego de la sanción de la ley de glaciares que había sido vetada en el 2008 por la presidenta Kirchner, una vez que no pudieron detener la sanción de esta ley, el Yanigla tenía 6 meses para realizar el inventario de glaciares. De esta manera proteger las fuentes hídricas más importantes en el oeste argentino, en los desiertos que vivimos, ¿no? Allí en esta parte donde está el depósito en todo el oeste argentino, donde están los nacimientos de las fuentes hídricas, es decir, 6 meses desde la sanción que fue en el 2010. Ese mismo año, en el 2010, el Yanigla, violando la ley de glaciares, sacó un documento interno privado donde ponía una exigencia para inventariar al glaciar y de esta manera protegerlo. Exigió que para que ingresara a este inventario el glaciar debía tener 1 hectárea de superficie. Es decir, que todos los glaciares de menos de 1 hectárea no ingresaron al inventario, no se hicieron y por lo tanto quedaron fuera de la protección. Después de la demanda penal que este grupo de abogados hemos instaurado en la justicia federal, hemos presentado contra el Yanigla una demanda penal por responsabilidad penal, es decir, el Código Penal sanciona a los funcionarios que dicten resoluciones en contra de la Constitución, de leyes nacionales. Han dictado un reglamento que viola la ley de glaciares y que nos deja sin defensa aquellos glaciares más importantes estratégicamente ubicados. Y estoy hablando de los glaciares que están, por ejemplo, ubicados en Pascualama, los mismos de Veladero. Es decir, si no tenemos... no los podemos incluir en el inventario, no los podemos defender. Por eso también hemos actuado con esto. Y también hemos hecho presentaciones ante el juez Casanelo en Buenos Aires para que se sepa la verdad del segundo derrame consecutivo de Veladero y por eso se allanó tanto el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minería y el Yanigla hace un mes. Marcelo, por último, ya para despedirlo, ¿es antiminero o propone una minería no contaminable? Porque supone una importante fuente de trabajo para los argentinos en una época en que, bueno, usted sabe, la situación laboral no es la más adecuada, ¿no? Mire, en Mendoza pasa algo muy grave, ¿sí? Es decir, el desmanejo en el Departamento General de Irrigación es gravísimo. Hoy día se están vendiendo los pozos a $110.000 las perforaciones, usted lo puede buscar en los clasificados los domingos. La Mesa de Diálogo Minero ha tratado de imponer un tema que en realidad, antes de hablar de minería, de agricultura, de ganadería, de turismo, de lo que sea, en Mendoza hay que hablar de una política de Estado en materia hídrica. Hasta que no enderecemos irrigación, que ya perdimos un superintendente y que el que tenemos actualmente, como yo le digo, está permitiendo un mercado negro del agua subterránea, que es el futuro de la región, vamos a estar en problemas. Primero hablemos de agua, primero fijemos una política de Estado, enderecemos el órgano rector, fundante y fundacional, que es irrigación, y después hablemos dónde vamos a repartir el agua y a quién se la vamos a dar. Muy bien.